Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos González Osorio y el día de hoy haré la presentación número uno llamada humedad. Para ello estaré explicando el funcionamiento de mi sensor DTH11, que es el que estaremos usando en esta práctica. Bien, bueno, comenzaré dando una pequeña explicación breve acerca de qué es un sensor de humedad y cómo funciona. Los sensores de humedad miden el nivel líquido o la humedad relativa en un área dada y permiten controlar la humedad de aire y la temperatura. Las magnitudes medidas por el sensor de humedad se transforman en una señal eléctrica, que es por mediante esta forma el Arduino detecta y transfiere la señal a una medición. Y bueno, el componente sensor de humedad, como podemos ver aquí en las imágenes inferiores, tiene dos electrodos con un sustrato de retención de humedad intercalado entre ellos. Como podemos ver, el sustrato que es el que retiene un poco la humedad es el que está en medio, que es de color azul. El cambio de resistencia entre los dos electrodos, el superior y el inferior, es proporcional a la humedad relativa. Una humedad relativa alta disminuye la resistencia entre los electrodos, mientras que una humedad relativa más baja aumenta la resistencia entre los electrodos. Y bien, pasaremos a la siguiente diapositiva. Ok. Y bueno, el DTH11, el sensor que estaremos usando, también contiene un NTC, que es un termistor para medir la temperatura. Un termistor es una resistencia térmica cuya resistencia cambia drásticamente con la temperatura. Y aquí podemos ver una gráfica en cuanto a la resistencia y la temperatura y podemos ver cómo es el comportamiento de ella. El término NTC aquí lo que da a entender es el coeficiente de temperatura negativo, lo que significa que la resistencia disminuye con el aumento de la temperatura. Y bien, del otro lado podemos ver que tenemos un pequeño circuito integrado que está aquí en la parte inferior. Este circuito integrado mide y procesa la señal analógica con los coeficientes de calibración almacenados. Realiza la conversión analógica a digital y manda una señal digital con la temperatura y la humedad. Y bien, una vez aclarado esto, procederemos con la práctica. Aquí podemos ver al sensor conectado junto con la pantalla LCD y el Arduino. Podemos ver que nos muestra la temperatura y la humedad correspondiente. Ahora bien, si le añadimos un trapo húmedo y la temperatura sigue siendo la misma, podemos ver cómo la humedad comienza a elevarse. Mi conclusión es que tras haber realizado la práctica, puedo decir que la función principal del sensor es buena, aunque el tiempo de reacción fue un poco lenta, más bien no progresiva. Si bien arroja datos correctos, ejemplo con el encendedor y con el trapo húmedo, me di cuenta que hacía un salto de valores que no era continuo, sino que saltaba de 30 a 50 grados. Entonces, pues puedo suponer que es debido a la lectura drástica de temperatura. Pero pues ya analizando bien la situación, ya siendo una habitación, no considero que exista una variación de humedad y temperatura tan drástica. Así que puedo decir que el sensor cumple su función y realmente es muy preciso y exacto. Bueno, con esto concluyo mi práctica de humedad y eso sería todo.